Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con breves textos del capítulo número 6 de la Bhagavad Gita, así como reflexiones que nos ayuden a comprender en su verdadero sentido estos textos para que podamos obtener un beneficio en el orden del plano espiritual, que a fin de cuentas es la razón de ser de Bhagavad Gita. El capítulo 6, como todos sabemos, lleva por título Dhyana Yoga o el yoga de la meditación, y sabemos también, porque lo hemos aprendido o hemos perfeccionado en nuestra comprensión, que Krishna se está refiriendo a un método de tipo mecánico, físico, fisiológico y psicológico que busca acondicionar a la criatura para que se libere de todo aquello que le perturba, que tiene su punto de partida en las impresiones mentales, y pueda entonces comenzar a incursionar sobre su propia naturaleza espiritual, o sea, pueda comenzar a conocer sobre su propio ser. Y posteriormente la perfección de ese conocimiento está en reconocer también la presencia de un ser superior a él, del cual él forma parte integral. Y después entender la relación entre él y ese ser, y después vivir conforme a esa relación en lo que llamamos en su perfección plano de conciencia de Dios. Recordemos que en versos pasados, después que Krishna le había comentado el método a Arjuna, Arjuna había comprendido que era un método casi imposible para él. Entonces comprendió un poco lo ilógico de dedicarse a una práctica que él no iba a poder llevar a cabo con éxito. Arjuna era un hombre inteligente y por tanto simplemente pensó, bueno, si no puedo realizar algo tal y como está indicado, ¿para qué lo voy a realizar? Porque si no lo realizo como está indicado, no voy a obtener el beneficio que el método promete en sí mismo. Entonces simplemente lo que voy a estar haciendo, en mi caso, literalmente, es perder el tiempo, porque voy a estar dejando de cumplir deberes importantes para dedicarme a algo que no me va a dar el resultado que se espera. Así que mejor no pierdo el tiempo. Entonces Arjuna le dice a Krishna, bueno, a ver, ¿y qué pasa con aquel trascendentalista que se encamine en el sendero de este yoga y fracase? O sea, no logre el éxito esperado, no logre llegar a ese samadhi perfecto, no logre llegar a situarse perfectamente en el estado de conciencia de Dios. ¿Qué pasa si él deja el sendero antes de la perfección porque se siente atraído por otras cosas materiales, deseos que todavía tiene, etcétera, etcétera? O simplemente se desilusiona o se confunde o simplemente nada, la muerte llegó, la muerte de esa vida en específico llegó y tiene que interrumpirlo obligatoriamente. ¿Qué pasa con esa persona? Entonces el Señor Krishna, en el verso que compartimos ayer, le respondió lo siguiente: oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. O sea, Krishna le está diciendo, ya se lo había dicho en el capítulo 2, verso 40 y 41, le está diciendo que en ese empeño de alcanzar la trascendencia o lograr la autorrealización, todo esfuerzo que se haga nunca se pierde. Todo esfuerzo que usted haga, toda manifestación
que usted haga dirigida a la obtención de ese logro, si es sincera y se la hace adecuadamente, nunca se pierde. O sea, siempre permanece. Uno podría preguntarse, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que siempre permanezca? Porque el resultado de una práctica adecuada, y si esa práctica, disculpen, si esa práctica está transitando por un proceso inteligente y adecuado, se registra en un espacio diferente de su conciencia a donde están todos los conocimientos materiales, o sea, un espacio diferente a eso. Cuando usted muere, usted olvida todos los conocimientos materiales que adquirió en vida, o al menos pasan en un plano donde usted no los puede recordar conscientemente. Pero su tendencia, su deseo de alcanzar la trascendencia y el avance que usted obtuvo en ese intento de alcanzarla, se registra en un plano que se conserva. Entonces usted después, ese plano que está latente, se vuelve a estimular bajo las circunstancias adecuadas y usted puede continuar allí mismo donde lo dejó. A veces podemos ver personas, por ejemplo, que desde su nacimiento tienen una tendencia de sentirse atraídos hacia ciertas prácticas, ciertos senderos, ¿verdad? Ciertas conductas. Entonces uno podría decir, ¿cómo es posible si, por ejemplo, en su casa o en su barrio nadie se siente atraído hacia esos elementos? Entonces uno puede pensar o debe concluir que es que esa atracción surge o viene de prácticas pasadas. O sea, en algún momento o en muchos momentos de vidas pasadas, inició y emprendió el sendero de búsqueda de sí mismo, búsqueda de comprensión propia, y entonces comenzó a dar ciertos avances en su vida y esos avances se conservan. Es como una cuenta de ahorro, pero que no tiene caducidad, se conserva y va generando intereses. Y entonces después, cada vez que esa entidad viviente vuelve a asumir un nacimiento nuevo, entonces esas mismas tendencias están allí y lo empujan. Así como nos empujan nuestras tendencias de actividades pasadas realizadas de forma ignorante, o sea, actividades que nos atan, asimismo nos empujan las actividades realizadas que nos van creando una cierta tendencia hacia la autorrealización. Después que Krishna les dijo eso, entonces hoy vamos a compartir los versos del 41 y si me es posible intentaré llegar hasta el 45, si me es posible, sin atropellar lo que haya que reflexionar. El verso 41 dice, ¿no? Ahora Krishna va a explicar por qué es que no hay pérdida, por qué es que ese trascendentalista, o en qué forma es que no es vencido nunca por el mal, en qué forma es que no es vencido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Krishna dice, después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas, en una familia de la rica aristocracia, o nace en una familia de trascendentalistas, que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. Krishna está explicando en estos dos versos el mecanismo que sucede, o sea, de forma general. Cuando habla del yoga o el trascendentalista que fracasa, se refiere a aquel que simplemente interrumpió su práctica, ya sea por un motivo u otro, sea o por voluntad propia o por obligación, porque la muerte llegó y aún no había alcanzado la meta suprema de conciencia perfecta de Dios. Entonces, podemos entender que ese fracaso puede suceder en dos momentos diferentes. O usted lleva poco tiempo iniciado en el sendero o en la práctica, o ya usted lleva un tiempo considerable en la práctica. Cuando usted es recién iniciado, algo que usted recién comenzó a incursionar, por ejemplo, en esta vida o en un pedacito de la vida pasada, o sea, su práctica realmente es muy joven todavía. Entonces se supone que usted todavía no está muy afianzado y no ha desarrollado cualidades
sólidas o una comprensión un poco más sólida. Sin embargo, usted ya, debido a los primeros elementos de la práctica, usted ha desarrollado ciertas tendencias virtuosas. Esto significa que práctica quiere decir usted ha comenzado a implementar ciertas metodologías, ciertas herramientas que han comenzado a transformar de poco en poco su estilo de vida. Esa primera transformación viene en virtud de que usted, se supone, ha comenzado a adoptar o a querer adoptar ciertos comportamientos como ser caritativo. Mira, ahora usted ha desarrollado una tendencia a que se ve a alguien necesitado, usted, aunque no se sienta muy inclinado, usted va a tratar de ver cómo puede ayudar o contribuir al bienestar de esa persona. Es probable que lo haga primero por un interés personal, después porque alguien lo mandó y después al final lo va a hacer por propio impulso personal, porque es un proceso de madurez, pero usted está creando ya esa tendencia, está instalando esa tendencia bondadosa, auspiciosa en usted. Usted está desarrollando actividades que poco a poco lo van haciendo más misericordioso. Usted va comprendiendo la importancia de ser cada vez más veraz en sus palabras, en lo que usted dice, ya no habla por hablar. Usted va creando la tendencia a ser un poco más limpio en cuanto a su modo de vida, tanto externamente como internamente. Usted va desarrollando cierta actitud compasiva que se va a ir fortaleciendo. O sea, desde los primeros escalones de su práctica se supone que ya van a ir surgiendo elementos en usted que le van preparando el cimiento para que su avance sea no solo progresivo, sino sea sólido y bien estructurado sobre una base igualmente sólida. Vamos a suponer que usted está construyendo ese cimiento, ya tiene una tendencia caritativa, misericordiosa, compasiva, pero la muerte llegó. Usted tiene esa tendencia, pero usted no ha logrado todavía la comprensión en un nivel un poco superior. Y entonces, usted como no ha logrado la comprensión, usted no puede aún acceder al plano de conciencia espiritual propiamente dicho, porque usted aún no ha logrado parte, ni siquiera el inicio de esa comprensión espiritual, pero usted sí ha logrado purificarse en gran manera de los rezagos de la individualidad, de los rezagos de aquel ego falso que te empuja a pensar solo en ti. Te has ido purificando de eso. Y como te has ido purificando de eso, te vuelves merecedor de en tu próxima vida ser colocado en un plano de conciencia determinado, donde vas a coincidir con otras almas que están en el mismo estado de merecimiento que tú, porque también eran caritativas, eran misericordiosas, eran veraces en el momento que la muerte llegó. Entonces, pero tú tienes todavía ciertas propensiones al disfrute, ciertos disfrutes que tienes pendientes, disfrutes materiales. Entonces, en ese plano de conciencia un poco superior, que se puede llamar virtuoso o plano de conciencia divino, divino en el sentido de la superioridad, no en el sentido espiritual, entonces usted allí, como las facilidades son completamente superiores a las que hay en este planeta conocido como planeta Tierra, usted allí va a poder tener mucho disfrute. Ese disfrute es el resultado de sus actividades piadosas y poco o casi ningún sufrimiento. Pero usted también debe comprender que su tiempo de existencia en cualquier plano de conciencia perteneciente al gran plano conocido como conciencia material, su tiempo de existencia en cada plano es limitado. O sea, cuando usted entra a un plano de conciencia, usted va a adoptar un cuerpo que está hecho de cierta naturaleza, que es propicia, que es idónea para poder habitar en ese plano de conciencia. Usted allí, como tiene cuerpo, va a desarrollar una serie de actividades. Las leyes van a ser otras completamente porque es un plano de conciencia diferente. Ahora, cuando se agote todo el cúmulo de actividades favorables que usted realizó, cuando se agote su cuenta de ahorro,
que fue creado en virtud de su misericordia, compasión, caridad, ayuda a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su vida en ese plano de conciencia va a finalizar. ¿Y qué va a pasar después? Lo que va a pasar es que, lo explica Krishna en este primer verso. Voy a volver a leer el primer verso. Entonces dice, después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. O sea, cuando usted terminó allí ya de disfrutar por todas sus actividades piadosas, entonces usted vuelve evidentemente a un ser humano, planeta Tierra, pero usted va a ser colocado ya en una familia que tenga ciertas condiciones que le van a propiciar a usted no solo una vida un poco más cómoda y tranquila en esta tierra, sino también una vida más, ¿cómo se podría decir?, más acondicionada o más idónea para preocuparte por continuar tu camino hacia la trascendencia. Evidentemente, por ejemplo, si usted nace en el seno de una familia que tiene tendencia a la piedad, tiene tendencia a la misericordia, casi siempre estas familias tienen tendencia entonces a la fe, a la religiosidad. Entonces usted desde su nacimiento va a tener ciertas condiciones creadas que van a estimular muy rápidamente en usted las ya presentes actitudes desarrolladas en vidas pasadas en lo referente al virtuosismo, y usted va a poder seguir perfeccionando esas actitudes a partir del punto donde las pausó en la vida pasada. Pero vamos a suponer que usted no nace en una familia así, sino que nace en una familia con ciertas condiciones materiales muy favorables, o sea, una familia aristocrática, una familia que materialmente se encuentra muy bien. Entonces usted no va a tener que preocuparse por cosas como la supervivencia, el hambre, la casa se me está cayendo, que le doy de comer a mis hijos, ¿verdad? Porque usted ya desde que nace va a nacer con ciertas ventajas. Entonces esas ventajas tienen un doble sentido. Están diseñadas para que usted pueda disfrutar de comodidades materiales también en virtud de sus logros pasados, pero también está diseñada para que usted pueda estar lo más tranquilo posible y continuar el cultivo del sendero de la iluminación que inició en algún momento de vidas pasadas, ya sea en su vida anterior o en vidas anteriores. Entonces vemos allí las primeras dos opciones. O sea, si tú interrumpes el camino de autorrealización cuando aún no estás bien sólido en él, no estás en la perfección todavía, pero tampoco estás sólido ni en la comprensión, ni en la situación, o sea, ni en la estabilidad. Pero ya has practicado algo, practico. Esto de practicar no significa que practicaste un sendero u otro, sino que ya has ejercitado tus capacidades de bondad, caridad, etcétera, y cierto acercamiento hacia una vida un poco más virtuosa. Entonces usted va a tener ya, voy a volver a mencionar la misma analogía, una cierta cantidad de virtuosismo en su cuenta de ahorro. Y entonces esa cantidad de virtuosismo simplemente lo va a llevar a nacer en un lugar específico donde pueda, si usted así lo decide, continuar el cultivo de eso que inició en experiencias anteriores. Pero ¿qué pasa si usted interrumpió su camino una vez estando mucho más avanzado? O sea, usted no solo ya está en ser caritativo, bondadoso, sino que usted está ya en una comprensión un poco superior en cuanto a usted mismo, el alma, etcétera. O sea, su comprensión es muy superior y no solo se queda en ese virtuosismo primario. Krishna dice entonces, en ese caso, o nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. O sea, si usted ya está muy avanzado, entonces usted
lo más probable es que se le coloque en su próximo nacimiento en una familia donde le dan gran importancia a la trascendencia. No solo una familia caritativa, no solo una familia virtuosa en cuanto a sus valores humanos, no solo una familia que tiene cierta fe y la sigue por tradición, no. Una familia que tiene comprensión y que ha comprendido y que ha convertido a la trascendencia en el centro de su vida. O sea, una familia de maestros espirituales, por llamarlo así, o de devotos muy avanzados del Señor. Cuando usted nace en ese tipo de familia, ya tiene una oportunidad superior, porque desde el mismo inicio de su nacimiento, esta familia comenzará a instruirle a usted en lo que es el conocimiento espiritual, de manera tal que toda la información que usted va a recibir desde que inicie la experiencia en esa nueva vida va a ser información completamente trascendental. Entonces eso quiere decir que este tipo de familias por naturaleza son fábricas de maestros espirituales. Ellos ayudan constantemente a la iluminación o a la formación de un futuro maestro espiritual. Ahora Krishna dice que ese tipo de nacimiento es muy raro en este mundo porque en Kali Yuga cada vez quedan menos familias o menos grupos familiares con esas cualidades o características. Porque Kali Yuga es una era marcada por la degradación progresiva. Y entonces ese tipo de familias que críen de esa manera y que estén situadas en esa posición tan virtuosa es muy difícil de encontrar. Pero vamos a ver que en cualquiera de los dos casos, o sea, nuestra práctica se interrumpa, nuestro empeño se interrumpe, ya sea a inicios de nuestro camino o a mitad o ya estando avanzado en el camino, no importa. En cualquier tramo del camino que te encuentres en relación a tu deseo de perfeccionarte como ser humano y de crecer como ser espiritual y acercarte cada vez más a Dios, en cualquier parte del camino que te encuentres, siempre lo que ya has logrado se conservará y va a servir como base para tu próxima vida. En tu próxima vida no tendrás que empezar de cero, ya tendrás ciertas cualidades innatas en ti que te van a empujar, te van a predisponer. ¿Qué pasa con esto? Aquí existe un peligro, por eso es la necesidad de una guía. Existe el peligro de que, por ejemplo, vamos a suponer que tú avanzaste algo y ya desarrollaste ciertos estados de conciencia un poco superior a la media, moriste en ese tipo de vida y adquiriste otra vida. Es probable que en esa otra vida, desde muy pequeño, tú muestres ciertos comportamientos o ciertas aptitudes con P que la familia o la sociedad en general suele llamar dones, cualidades divinas, cualidades espirituales, y le suelen dar cierto énfasis a eso. ¿Viste el niño? Pero viste el niño ya con 3 años es capaz de decirle a las personas lo que le va a pasar, o es capaz de decirle la enfermedad que tiene, o es capaz de poner sus manos y aliviar el dolor. ¿Viste? Ese niño es un niño divino, es un niño magnífico, es un niño muy espiritual. Y entonces realzan tanto al niño que el niño evidentemente, como no está purificado por completo, tiene todavía dentro el hambre del ego falso. Entonces ese realzamiento lo único que va a hacer es que el niño se sienta especial, se sienta diferente, se sienta superior, se sienta muy afortunado porque él es capaz de hacer algo que los otros no pueden hacer. Y ahí el niño comienza a meterse en un pantano muy profundo donde su avance se va a detener. Porque él va a experimentar ahora el dulce placer de ser el único, el elegido, el magnífico, el divino. O sea, va a autocreerse apelativos que solo le pertenecen a Dios. Por eso a veces podemos ver que una persona puede nacer con ciertas tendencias de avance espiritual, pero puede demorarse mucho en su vida en volver a retomar su avance.
Porque esas tendencias, si no son bien vigiladas, si no son bien atendidas, entonces simplemente lo van a conducir de manera natural y contaminadas por otras tendencias hacia un sendero que no va a fortalecer ni estimular su conciencia espiritual, sino que va a fortalecer su conciencia material o su conciencia egoica o egocentrista desde el punto de vista material. Por eso en la antigüedad el pueblo védico siempre, desde que ya el niño tenía más o menos 5 años, lo colocaba en la escuela del maestro espiritual. En la antigüedad no había eso de primera iniciación. O sea, primera iniciación en un camino dado solamente es factible o es práctica o es necesaria para el mundo occidental moderno e incluso ya hasta para el mundo oriental moderno. Porque en la antigüedad del pueblo védico no había que iniciar a nadie. Desde que tú nacías en una familia védica. Esta familia te instruía, tenía costumbres espirituales. Así que tú no tenías que iniciarte en ningún camino espiritual. Ya tú nacías en una familia espiritual. Así que eso de primera iniciación no existía tal cosa. La primera iniciación que llamamos acá en Occidente es como tu nacimiento, es como tu nuevo nacimiento para dar un crédito externo, visible, socialmente reconocible, institucionalmente reconocible, de que tú estás comenzando una vida diferente, una vida que comienza desde el principio con la instrucción del maestro espiritual, porque se supone que la iniciación te la da o te la otorga un maestro espiritual, una persona específica, y esa persona entonces, si la iniciación es el nacimiento, esa persona desde ese mismo momento se hace cargo de tu educación o de tu guía, ¿verdad? Ese es el único sentido del término primera iniciación, pero en la cultura védica no existía tal cosa como primera iniciación porque no era necesario. Entonces por eso Prabhupada insistía tanto en la necesidad de que una familia pudiera ser instruida, pudiera ser educada desde el punto de vista espiritual, y mejor aún si después tenían sus hijos, ya una vez ellos hubieran estado ubicados o estuvieran ubicados en el plano de comprensión espiritual bastante estable, porque así primero sus hijos iban a ser concebidos de una manera diferente. Sus hijos, a ver, no es lo mismo concebir un hijo desde simplemente un arranque pasional o concebirlo por accidente o lo que se llama hijo no deseado o por resultado de algo que no fue voluntario, ¿verdad? A concebir un hijo cuando ya usted tiene su mente, su inteligencia, cuando su vida tiene una connotación completamente espiritual, o sea, su vida está girando, está situada, está refugiada de manera estable en la relación con Dios. Cuando eso sucede, se supone que en usted la mayor parte de las actitudes que habitan son actitudes de bondad, generosidad, entrega, altruismo, etcétera, 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 y por supuesto fe, relación con Dios consciente, comprensión espiritual, etcétera, etcétera. Cuando eso pasa, las tendencias materiales en usted que puedan existir todavía están en muy poca escala. Entonces, cuando usted y la pareja suya, vamos a suponer que estén en las mismas condiciones que usted, llevan a cabo lo que llamamos actos de procreación o reproducción, entonces la criatura que va a venir, la criatura que va a, por decirlo así, a nacer, a ocupar, si es que sucede ese embarazo, esa criatura que se va a ir desarrollando, va a ser una criatura que va a estar o debe estar relacionada con las cualidades que habita en esa pareja. ¿Por qué? Vamos a suponer que usted va a 2 lugares diferentes o usted tiene la opción de ir a 2 lugares diferentes. En un lugar hay una música estronduosa con una letra que a usted le molesta. En otro lugar hay una música armoniosa y calmada y quizás hasta sin letra o con una letra que a usted le aporta, que a usted le agrada. Evidentemente le pregunto, usted tiene la libertad de escoger, pero solo puede escoger un solo lugar. ¿A qué lugar usted se acercaría?
Si le gusta el estruendo, la bulla, eso, usted va a ir hacia esa música. Si le gusta lo calmado, lo armonioso, lo instructivo, usted va a ir hacia la otra música, ¿verdad? Cuando una entidad viviente está esperando o está a punto de ser colocada en su próximo nacimiento, ese nacimiento va a ocurrir allí donde están creadas las condiciones que coincidan con las potencialidades que ha desarrollado esa entidad viviente. Si usted está lleno de potencialidades dirigidas hacia la ira, la mezquindad, etcétera, 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 es poco probable, puede suceder por otros planes divinos, pero es poco probable que usted sea colocado en una familia virtuosa o en una familia dada a la trascendencia o al cultivo de la trascendencia, porque en ese ámbito familiar no hay nada que estimule aquella potencia que usted ha acumulado. No hay nada que estimule su ira, no hay nada que estimule su individualismo, no hay nada que estimule su tendencia a la avaricia, no hay nada que estimule su tendencia a la vanidad. O sea, entonces usted no encaja allí. Pero un alma que ya tenga esas potencias porque las cultivó en sus vidas anteriores, sí encaja allí. Entonces normalmente es colocada allí y eso hace que pueda continuar su avance de manera perfecta. Eso es la ley del karma. Entonces ya sea que interrumpamos nuestro sendero de búsqueda de Dios a inicios del sendero, a mitad del sendero o llegando a la perfección del sendero, no importa. No importa porque debemos de tener la certeza que en nuestra próxima vida vamos a tener la oportunidad de poder continuar el sendero justo en el mismo puntito donde se quedó. Entonces no hay que tener prisa. No hay que tener prisa porque la prisa es enemiga de la autorrealización. Usted no debe querer llegar a la perfección mañana. Ay, yo quiero llegar a la perfección antes que se me acabe esta vida. No. Si se preocupa por eso, se va a poner ansioso o ansiosa. Y esa ansiedad va a ser obstáculo para su avance. Usted simplemente tenga la certeza que aunque no lo logre, no importa, porque lo va a lograr en algún momento. Y en su próxima vida va a tener o vamos a tener la oportunidad de poder seguir trabajando en ese sentido. Entonces vamos a seguir con el texto. Perfecto. Leímos el texto 43 y entonces con el texto vamos para el 43. Dice: oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, ya sea una familia virtuosa o en una familia rica o aristocrática o en una familia de grandes trascendentalistas, el yogi se supone que es el que obtuvo ese nacimiento. Al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Ya eso lo hemos explicado hasta aquí. El texto 44 dice: en virtud de la conciencia divina o espiritual de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos, aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de las escrituras. También lo hemos explicado. Vamos a ver que esa persona que ya está bastante bien situada, cuando nazca en su próxima vida, va a sentir atracción, aún sin quererlo, sin que nadie se lo enseñe, sin que nadie lo haya criado de esa manera. Va a sentir atracción hacia cualquier cosa que huela o que prometa de desarrollo espiritual. O sea, esa persona por naturaleza va a sentir atracción. Y eso significa que en su vida anterior tuvo un avance en ese sentido. Un avance mayor o menor, pero tuvo seguro un avance en ese sentido. Es como el niño que nace y tiene tendencia para la música desde pequeño. Perfecto. Quien practicó el sendero hacia conciencia de Dios en vida pasada tiene tendencia hacia las cosas que tienen que ver con ese sendero. Por ejemplo, en la tradición tibetana, por ejemplo, cuando iban a buscar o iban a tratar de ver la tendencia que iba a seguir una nueva criatura, o iban a tratar de ver si era una nueva encarnación de algún budista famoso del pasado,
porque las escrituras decían que iba a encarnar en ese lugar y en esa época. Entonces ellos colocaban varios objetos. El niño estaba allí, niño muy pequeño todavía, ellos colocaban varios objetos en diferentes lugares. Colocaban algo que fuera valioso materialmente, o sea, dinero, colocaban otra cosa, por ejemplo, como textos, qué sé yo, y colocaban algo que hubiera pertenecido a ese gran personaje que están esperando reencarnar. Entonces ahí traían al niño y lo dejaban libre para ver hacia cuál de esos lugares o objetos el niño sentía atracción, porque ellos estaban convencidos que si era el personaje ese ya en su encarnación, iba a reconocer y iba a sentirse atraído, sin sabérselo explicar, el niño por supuesto, iba a sentirse atraído hacia la pertenencia de ese personaje en vidas pasadas. Y entonces el niño, si hacía eso, ya era la encarnación, entonces hacían los rituales, etcétera, etcétera, cada cual según su tradición. Pero el punto es este: si usted en algún momento de su vida, cuando más pequeño, cuando más adolescente, joven, ahora de más adulto, experimenta de manera espontánea, no por moda, no por embullo, no por quedar bien con su pareja, no porque le quieres agradar a una chica y a un chico y vas a ir a su práctica, no. Tú experimentas de manera espontánea o has experimentado de manera espontánea atracción por conversaciones, temas, textos, lugares, historias que de alguna forma tienen que ver o hacen alusión a la trascendencia, a la espiritualidad, a Dios, entonces es de seguro, sin duda alguna, porque usted en vida pasada ha cultivado algún tramo del camino espiritual o el camino de la trascendencia. Quizás avanzó más, avanzó menos, pero de seguro hubo ese cultivo. No puede presentarse esa tendencia de forma natural en usted, a no ser que usted ya haya iniciado en vidas pasadas ese sendero. Eso es importante tenerlo claro. Por eso es que, por ejemplo, un maestro espiritual puede dar una charla y en esa charla participar todo el pueblo. Hay gente que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Hay gente que va a sentir cierta atracción porque mira, es un hombre que viene de no sé dónde, no sé dónde, tiene una barba que le llega a la barriga, mira, está vestido de forma extraña, ¿verdad? Otros van a ir porque les encanta lo exótico, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber quien, aún sin tener roce con ese tipo de filosofía o práctica, aún viéndolo por primera vez, no se siente atraído a lo exótico, ni a esto, ni a la barba, ni a aquello. Pero sin embargo, hay algo en la presencia. Hay algo en la presencia, hay algo en las palabras, hay algo en la forma de hablar de esa persona que atrae su atención. Hay algo en el tema, hay algo en lo que irradia que atrae su atención. Entonces el maestro espiritual siempre está muy atento, porque cuando él siente que alguien se ha removido, que alguien se ha sentido atraído por sus palabras, entonces él automáticamente sabe que allí, en potencia, hay un practicante, alguien que comenzó su práctica en vidas pasadas y que no pudo terminarla. Entonces él sabe que esa persona está en condiciones perfectas para ser instruido. Y él hace lo posible por dirigirse a esa persona, por preguntar quién es aquel muchacho, quién es aquella señora, quién es, instruye sobre ella y trata de conversar con esa persona para ratificar su hipótesis. Y después, si ve que la hipótesis es correcta, trata de dejar instrucciones. Si él no es de ese lugar, trata de dejar instrucciones de cómo ir lidiando o tratando a esa persona para permitirle retomar su camino interrumpido en vidas pasadas. Pero muchas veces usted puede tener esa tendencia, pero también tiene otras tendencias más fuertes en usted de disfrute material y usted no está en condiciones muy apropiadas para su desarrollo espiritual. Usted primero va a pasar por muchos trastazos y sufrimientos en la vida. Después que usted se frustre o sufra mucho, entonces usted, después que esas grandes tendencias se apagaron en usted un poco, usted va a sentir el hambre o la tendencia de aquello que está ahí abajo, o sea, de su potencia espiritual, y usted va a sentir el ansia, la necesidad, la inclinación propia de buscar refugio espiritual. Pero usted primero tuvo que haber recibido muchos trastazos, porque usted tenía otras tendencias
que estaban siendo superiores a la tendencia espiritual. Krishna dice en Bhagavad Gita, 4 tipos de grandes almas o almas se dedican o se inician o se dedican a prestarme servicio devocional. El afligido, o sea, el que ha sufrido mucho, que ya está cansado de sufrir tanto o está sufriendo todavía, busca alivio. El que busca riqueza material porque quiere obtener algún beneficio en este mundo para seguir disfrutando. El inquisitivo, o sea, el curioso que quiere saber de todo un poco, y aquel que tiene conocimiento, o sea, aquel que ha comprendido que ahí hay algo especial y que por tanto él quiere seguir avanzando en ese algo especial. Entonces, en el texto número 45, el Señor Krishna explica lo siguiente. Y cuando el yogi, o sea, ya vamos a ver que esa persona había iniciado su camino, lo tuvo que interrumpir, no había logrado la perfección, por tanto tiene que volver a nacer porque esa es la ley de este mundo, pero normalmente desde su nacimiento, si su cultivo fue un poco ya más maduro, va a sentir inclinación natural hacia cualquier cosa que le recuerde ese avance, esa práctica, y entonces va a poder encaminarse de nuevo en ese propio sendero. Por eso Krishna aquí ahora va a decir lo siguiente. Y cuando el yogi se esfuerza sinceramente, o sea, es necesario el esfuerzo voluntario, la participación. Vamos a recordar el libre albedrío. Usted tiene que voluntariamente también aceptar y decir, yo quiero avanzar. Usted puede tener la tendencia a la música, a ser músico, pero usted decide hacerse médico. Usted no decide entrar en una escuela de música, ni buscar un profesor, ni su familia lo hace tampoco. Usted decide ser médico. O sea, la tendencia o la potencia necesita también de nuestra elección voluntaria. La tendencia puede estar ahí, pero si nosotros no tomamos decisiones en virtud de su posterior desarrollo, entonces esa tendencia va a seguir esperando hacia la otra vida o hacia la otra o hacia la otra. O sea, hay una participación voluntaria. Usted tiene que tomar la decisión de forma determinada y esforzarse. Y eso Krishna lo había dicho en el capítulo 5. Entonces dice, y cuando el yogi se esfuerza sinceramente por progresar más y se limpia de todas las contaminaciones, entonces finalmente, logrando la perfección después de muchísimos nacimientos dedicados a la práctica, llega a la meta suprema. Vamos a ver el comentario que Srila Prabhupada da a este verso. Prabhupada dice, una persona que nace en una familia particularmente virtuosa, aristocrática o en una familia sagrada, se puede dar cuenta de la favorable condición en que se encuentra para llevar a cabo la práctica del yoga o la práctica de senderos de relación con el Supremo. Por lo tanto, esa persona con determinación comienza o retoma su tarea inconclusa y de ese modo se limpia por completo de todas las contaminaciones materiales. O sea, esa persona retoma de nuevo su búsqueda, su práctica, pero lo hace con más determinación porque ahora tiene más fortaleza, porque su avance en vidas anteriores fue bastante. Entonces ella quiere terminar de una vez y por todas y comprende que ha nacido o que se está desarrollando en un espacio apropiado para eso. Entonces dice, esta es mi oportunidad, no voy a echarla a perder. Claro, cuando nuestro avance fue mínimo, nosotros no tenemos esa tendencia tan fuerte, entonces el nacer en una familia acomodada puede ser un peligro, porque entonces no puedo creer el príncipe y puedo comenzar a dedicarme a disfrutar de todas las comodidades, disfrutes, oportunidades materiales y se me va a ir la vida en eso. Por eso volvemos al punto, o sea, tiene que haber también una decisión, una determinación personal, porque lo que puede ser una buena condición de nacimiento puede convertirse también en la peor de todas las condiciones de nacimiento si tú no la sabes aprovechar bien. Prabhupada continúa diciendo, cuando finalmente se encuentra libre de todas las contaminaciones, logra la perfección suprema, que consiste en el perfecto estado de conciencia de Dios. El estado de conciencia de Dios
Es la etapa perfecta en que se está libre por completo y para siempre de todas las contaminaciones. Ello se confirma en Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 28, donde el Señor Krishna explica lo siguiente. Después de muchísimos nacimientos en los que se han realizado actividades piadosas, cuando uno llega a estar totalmente libre de todas las contaminaciones materiales y de todas las dualidades ilusorias, uno se dedica por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Ese es el estado de conciencia de Krishna, esa es la prueba del estado de conciencia de Krishna, que la persona se entrega por completo al servicio de la suprema personalidad de Dios. Que la gracia y el amor del Señor, como siempre digo, nos acompañe, porque sin su misericordia, sin su gracia y sin su amor, no es posible el avance espiritual. Aquella persona que intenta avanzar espiritualmente desde el simple estudio filosófico debe saber que no lo va a lograr. Y si lo logra, lo va a lograr en un término muy primario, en simplemente la comprensión de qué es la espiritualidad a nivel primario. Pero necesitamos de la participación del Señor. Necesitamos de la participación en nuestra vida de representantes genuinos del Señor o de devotos puros del Señor. Porque cuando esos devotos cruzan nuestra vida, quien está cruzando nuestra vida no es el devoto, es el Señor que está utilizando al devoto como herramienta, como cristal transparente para él hacer pasar sus rayos virtuosos. Entonces, que la gracia de ese Señor, ese más maravilloso y perfecto Señor, nos acompañe en el día de hoy, en el día de mañana, en el siguiente, nos acompañe siempre, para que podamos ir despertando en nosotros la certeza de que siempre vale la pena tomar el camino de la trascendencia, a pesar de que fracasemos o no, porque en verdad en este camino nunca se fracasa, porque el más mínimo de los avances se conserva y sirve como plataforma para nuestra vida posterior y para retomarlo y poder seguir avanzando en dirección a la meta suprema, que consiste en despertar nuestro perfecto y eterno amor por Dios de manera consciente y dedicarnos, movidos por ese amor, a un servicio amoroso en relación o hacia nuestro perfecto Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna